Bueno, gracias a todos por venir y unirse a este webinar de tips para entrevistas exitosas en inglés. Me presento, mi nombre es Juan Circa, soy el director de Bamboo Linguistics. Yo creé Bamboo Linguistics con la intención de ayudar a las personas a tener una comunicación efectiva. Muchas veces sucede que las personas se forman muchos años en primario, en secundario, tienen años y años de inglés, a veces desde jardín, ¿no? Y tienen 15 años de inglés, y después al final les cuesta entablar una conversación efectiva, hacer amistades, sentirse cómodos con su nivel de inglés, hacer amistades en inglés, ¿no? Por supuesto, digo, en un entorno angloparlante, desempeñarse de forma cómoda. Entonces, lo que nosotros buscamos es volver a eso y darle confianza a las personas y promover un inglés comunicacional, ¿no? Que tenga un enfoque que sientan que realmente les sirve para los objetivos que están buscando, para el día a día, para conversar de su vida, de sus intereses y de sus espacios laborales, ¿no? Entonces, ese es lo que nos lleva en Bambú a hacer algo diferente, a hacer algo más comunicativo, más llevado a nuestra realidad, tanto laboral como personal. Ingrid, ¿querés presentarte? Sí, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ingrid Gavilán. Yo soy profesora en Bamboo Linguistics y también asesora didáctica. Comparto lo mismo que dice Juan. Nosotros en Bamboo trabajamos de una manera diferente, donde lo primordial es la comunicación. También estoy de acuerdo con esto de que muchas veces se pasa mucho tiempo en un instituto, o incluso en los colegios, donde siempre se enseña a cómo usar la gramática, pero nunca a cómo comunicarse, así que Bamboo Linguistics es un lugar ideal para poder desarrollar estos skills, o este skill. Muchas gracias, Ingrid. Entonces, en este webinar nos vamos a enfocar en las entrevistas laborales, vamos a ir un poco desde lo general, que no, digamos, no nos vamos a detener demasiado, porque todos los que están acá en general tienen experiencia con entrevistas laborales, pero sino partir de cómo la preparación general de una entrevista se ve modificada, y la entrevista en sí se ve modificada por el ámbito de que tiene que ser en inglés. Entonces, a veces no nos sentimos tan cómodos o nos suceden situaciones específicas por estar teniendo la entrevista en un idioma que no es el que estamos tan acostumbrados a comunicarnos. Entonces, vamos a ir yendo desde algo general hasta terminar con tips específicos para manejar distintas situaciones que se pueden dar en las entrevistas, específicamente porque son en inglés. Entonces, vamos de lo general a lo particular. Bien. Bien. Bien, Juan, ya que salís con este tema, ¿alguna vez tuviste una entrevista de trabajo? Sí, por supuesto. Muchas ¿Y en veces. inglés? Bueno, en inglés también, sí, claro. ¿Y cómo te resultó la entrevista en inglés? ¿Te resultó fácil, Bueno, difícil? al principio las entrevistas son un estrés para todos y nos vamos acostumbrando. Con las entrevistas en inglés sucede lo mismo. Las primeras veces uno está preocupado y con el tiempo uno se va acostumbrando. Exactamente. Bien. ¿Qué pasa si yo te cuento que podemos trabajar en 3 stages importantes a la hora de tener una entrevista? ¿Alguna vez tuviste en cuenta esto? Que tenemos que tener tips en este caso Bien. para empezar una entrevista. So, shall we start using English in my case? Please. Good. So, here, as far as you can see, here we can see a slide that says preparación estándar para una entrevista. So, mainly, there is a standard preparation you would do for an interview.
Yes, and the first thing you should do is reading up on the company goals. Yes, it's important when you are having an interview to know the company's goals. Yes, it's necessary, and it's good if you can research for this information. So there we can see that there are 4 points that we have to bear in mind. First of all is research the company. Yes, what do I mean with this? Take some time, yes, to look for information about the company, yes, before the interview. It's necessary, yes, especially because you are going to be well prepared in that interview. It's not that you are there, yes, in the interview and you know nothing about the company. So it's necessary, yes. Would you like to say this one into Spanish, Juan? Sí, acá me gustaría sumar, ¿no? Este primer punto que plantea, investigar sobre la empresa, ahí vamos al caso general de cualquier empresa, pero ¿cómo lo llevamos también al caso de si es en inglés? Muchas veces esas empresas o son internacionales o directamente son de habla inglesa. Entonces, desde su página web o desde sus redes, podemos ver el vocabulario clave que utilizan. Muchas veces presentan la visión, la misión, los valores, y lo que nos interesa de ahí es resaltar el vocabulario, palabras claves que podemos anotar, después vamos a ir al tema del glosario, que queramos mencionar, ¿no? Como que hablamos en sus propios términos. Por ahí a nosotros no se nos ocurriría una palabra específica, pero la vemos en sus valores o la vemos en su misión, tomamos nota y después podemos usar eso para mostrar que hablamos en el mismo lenguaje de la empresa. That's right. Good. Good. Then we can read here that says practice answering questions. Yes. This is another great way to prepare for an interview in English, to practice answering interview questions. For example, if you are in an interview, it's necessary to think about the questions that the interviewer will make you. Yes, it's necessary. For example, there are very specific questions that it's necessary to practice beforehand. Bien, si acá como dice, practicar las preguntas, sobre esto vamos a estar volviendo más adelante. Creo que podemos continuar. Yes, and pay attention to your clarity and speed. Yes, for example, we know, yes, that when you are having an interview in English, you are not a native. So sometimes we need to think about very carefully the vocabulary that we're going to use, yes, but try to be clear about the answers, yes, and the speed, yes. So use a timing when you are speaking, yes. Try to speak clearly and with a good speed, not very slow, not very fast. Bien, ahí me parece sobre el tema de la claridad y la velocidad. Algo que vemos muchas veces es el tema de, con los nervios, apurarse, digamos, y tratar de decir todo rápido. Entonces, digamos, tardar más o ser pensativo al responder no es negativo si lo comparamos con apurarnos a responder y hablar tan rápido que se nos peguen las palabras. Entonces, el riesgo que normalmente tenemos en las entrevistas en inglés es the cadence of speaking, es la cadencia, el ritmo con el que hablamos. Normalmente con los nervios tendemos o a modular menos o a acelerar nuestro paso, y eso nos juega en contra para la comprensión de la otra persona. Entonces, vale la pena ir un poco más despacio en las respuestas, que no se va a ver mal, porque estamos pudiendo articular el mensaje a apurarnos y que quede confuso. Sobre este vamos a volver. Yes, that's right, in the stage 2. Yes, and finally, take an English course. There are a lot of interviews that you can see online. For example, in YouTube, you got plenty of interviews. But personally,
I believe that is not enough. Yes, because perhaps you can practice, but it's not good enough. Yes, you need someone who can teach you or help you, perhaps in your clarity, in the speed, and even the pronunciation. So in order to gain, how can I say this? In order to feel comfortable as when you are in front of an interviewer. Exactamente, como decís vos, en Internet tenemos muchos recursos. De hecho, en el correo que les llegó hoy con el link, les tiene que haber llegado algunos artículos, videos, incluso una herramienta para practicar, pero siempre nosotros ofrecemos tener el acompañamiento de un teacher. En nuestro caso, en Bamboo, al tener un método flexible, tenemos clases en las que permitimos y tenemos la libertad de que la persona pueda, si se está preparando para una entrevista, ensayar y practicar sobre la cadencia, sobre las respuestas, sobre la pronunciación, revisar, digamos, cómo elabora las ideas y las conecta. Así que siempre tener ese seguimiento es muy positivo. Bien. Seguimos. You're muted, Ingrid. Sorry. Practice the most common interview questions and the possible answers you can provide. Yes, this is a stage 2. Yes, so when we prepare ourselves for an interview in English, we need to practice the most common interview questions. Yes, for example, we can have some examples. Yes, so number 1, how would you describe yourself? Or tell me about you, or tell me about your experience. Bien, acá creo que podemos apuntar también, Ingrid, si querés, al objetivo de la pregunta y después yo vuelvo. Yes, the objective here is not, for example, when you read or when you listen to this question, tell me about you or tell me about your experience. I will move on to, would you like to describe yourself? You need to think about the question itself. The other person perhaps is not asking your hobbies or what do you do on Saturday or Sundays, or what do you prefer to do in your free time. Yes, when you describe yourself, I believe that you need to be very clear, yes, with the idea. They want to know about you, but in your education, yes, in your experience at work. Bien, entonces, acá como decíamos, en esto de practicar las preguntas que uno siempre busca en Internet, cuáles son las preguntas habituales, algo que consideramos nosotros que trabajamos en nuestras clases y que de acá de alguna forma les planteamos es que las mismas preguntas o de alguna forma los reclutadores a lo que apuntan lo pueden estar poniendo de formas diferentes, así como parafraseamos, reformulamos de distintas formas en español, la forma de preguntar puede variar un poco, por eso está bueno pensar, como tenemos acá, 3 formas de alguna forma de decir lo mismo. Y cuando pensamos esto es, en el fondo, ¿qué es lo que se está esperando responder? ¿No? Porque a lo mejor esta pregunta, si la vemos solamente como tell me about you, podemos estar suponiendo que pregunta de nuestros hobbies, de nuestra vida, si tenemos mascotas. Entonces, al ver las preguntas formuladas de varias formas, apuntamos que, bueno, se parece más al de about your experience, ¿no? Hablar de la experiencia profesional. Good. Yes. Then, these are 2 typical questions, yes? So, what are your strengths, yes? Or what are your key skills, yes? Or on the other hand, what are your weaknesses and what are your improving areas? I like this second one, yes, in number 3. What are your improving areas? When we think about, when
when we think about our weaknesses, I tend to say that don't show or don't say directly, these are my weaknesses, yes, or I need to work with this. Try to talk about about improving areas, things that you feel that you need to improve, and in the company you can improve this that we are talking about. Yes, the same as the strength. Yes, you can show the most important qualities you have. Yes, so I think that this is necessary to bear in mind. Bien, yo acá quiero agregar esto, claramente son preguntas habituales sobre los puntos fuertes, los puntos débiles, que esto muchas veces son preguntas de situación, ¿no? Entonces, situaciones donde hayamos tenido algún aprendizaje. La diferencia, o lo que me gustaría resaltar acá, es cómo formamos las oraciones en inglés. Normalmente el negativo en inglés puede ser con un verbo afirmativo. ¿Qué voy a esto? En español por ahí diríamos no sé esto, ¿no? No sé nada, con una negación clara. En inglés por ahí diríamos I know nothing, con una frase afirmativa, un verbo en afirmativo. Entonces esto tiene que ver con el mindset o con la visión cultural que sobre todo para las debilidades, cuando practiquen responderlo, practiquen con oraciones positivas, de alguna forma eligiendo las palabras, como improving areas, constructive feedback. Entonces, en lugar de formar una oración en negativo, que por ahí tiene una visión cultural más similar a la de nuestro idioma nativo, busquen oraciones positivas con frases, por ahí como digo, my last constructive feedback was about, donde muestren formas sinónimos de weakness, como puede ser constructive feedback, que no los hagan ver mal, pero también que vengan con esta forma, digamos, cultural de crear los negativos, muchas veces con oraciones positivas. Esto sobre todo, digamos, puede ser si su entrevistador es nativo, digamos, de lengua inglesa. Muchas veces son entrevistadores de otras regiones que hacen la entrevista en inglés, como digamos, para pasar el nivel de inglés. Pero es algo que pueden tener en cuenta y es algo que, por ejemplo, nosotros cuando practicamos con las personas que toman clases habitualmente con nosotros para prepararse con entrevistas, al ensayar las preguntas, ensayamos cómo podrían responder y bueno, son cosas que uno puede tener en cuenta. La parte de las fortalezas por ahí es más sencilla, tenemos palabras como skill, capabilities, highlight, que les pueden servir para resaltar sus habilidades. That's good. Continuamos. Good. Then other questions that you can have here is, what did you leave? Why did you leave your last job, or how was your exit from your last job? Yes. Personally, I believe that, and in general, because I had been practicing this most of the time, when you are providing the reason why you were leaving or you are leaving the job, try to be positive. What do I mean? Don't say bad things about the last company you were working with. Yes, you need to be very objective. In general, what I would say is not a negative point of view about my last job. Perhaps what you can say is, I would like to improve. Yes, personally, I want to look for a place where I can improve myself. Yes, don't say bad things about the last job. And then, why would you like to work here? Yes, or why would you be a good match? This is a good question. Yes, in general, they are looking for a very creative
answer. Yes, perhaps you want to work there because it's a good way to, as I said before, to improve at work. Yes, that you want to increase yourself. Yes, to become skillful. So this is a good opportunity. Bien, y acá muchas veces sucede que en la entrevista nosotros ya, digamos, estamos actualmente empleados y estamos buscando un cambio. Puede ser porque estemos buscando un primer trabajo, digamos, que requiera inglés. Y entonces sí tenemos, como decía Ingrid, una visión positiva de decir, bueno, I'm looking for growth, opportunities, new challenges, pero también si lo vemos desde el punto de vista del entrevistador, que está haciendo la misma pregunta a diferentes personas y va a recibir una respuesta, digamos, que incluya seguramente esas palabras y sea de alguna forma estándar, ahí es donde se pueden enfocar en, como habíamos dicho, el vocabulario de la empresa, ¿no? Entonces, sí, de la misión o de los valores o de alguna otra cosa que encuentren en la empresa, hay vocabulario que encuentran específico, es un buen momento para utilizarlo, ¿no? Con lo de, acá, bueno, vemos 4 formas de preguntar más o menos lo mismo, digamos que es por qué apuntan al cambio de trabajo. Entonces, si encuentran algo de vocabulario que puedan usar de la empresa, no sé, I'm looking for a new challenge, and also I'm a very social person who loves values like transparency and communication that you have as a company. Entonces, si encuentran palabras específicas que están en el vocabulario de la empresa porque hablan de transparency, hablan de communication, es un buen momento para conectarlas. Good. 6. What would you do in your current role, or what are the other responsibilities? So this is quite clear. Yes, we don't need to explain in general this, but you need to think about the vocabulary that, as Juan said before, the vocabulary that you can use to describe your responsibilities or the things that you can do. Yes, or you can offer to the company that you are applying for. Claro, acá normalmente en el ensayo a lo mejor apuntamos a, si tienen, digamos, personas a cargo, la presencia de verbos como lead, coach, support, si trabajan, digamos, con otras líneas de negocio, con otros sectores, digamos, apuntar a la idea de cross communication o conceptos que sean por ahí de ese sector y cómo lo pueden implementar ustedes. Si son responsables de alguna determinada tarea o sector en el sentido de que tienen la responsabilidad de que ese trabajo salga bien, pueden usar accountable, ¿no? Que son accountable, son responsables de determinado trabajo, determinado esfuerzo. Entonces, acá normalmente es preparar un pitch, que esto es habitualmente, siempre está presente, donde puedan resaltar las cosas. ¿Qué pueden hacer ustedes para prepararlo? Obviamente pueden preparar con nosotros o por su cuenta pueden redactar en español lo que están buscando, tratar de hacer una traducción y después, en cada uno de los verbos clave, ¿no? Digamos como el verbo principal de cada oración. Piensen en lo que yo quiero decir, si lo piensan en español, se va a resumir a 5 o 6 oraciones que cada una apunta a mostrar algo de lo que hace. Eso cuando lo traducen en inglés se va a resumir a 5 o 6 verbos. Esos verbos
buscan sinónimos, y entonces ahí tratan de buscar lo que hablamos muchas veces como verbos poderosos, ¿no? Que tengan impacto. Entonces, si por ahí ustedes encuentran, no sé, hablo o conecto a las personas de los sectores, hablo con personas y lo ponen en inglés como talk o como speak, y después encuentran como sinónimos de talk o speak, communicate, convey, meaning, y van encontrando distintas formas de decirlo. Ahí pueden aplicar una, digamos, que crean que resalta un poco más, se ve diferente, se ve más trabajada. Entonces ahí es donde pueden ir ensayando esta parte. Hacen una versión en español, pasan a una versión en inglés, y los verbos principales buscan sinónimos que puedan encontrar también, porque, vamos a ver después, a veces se olvidan una palabra en particular, y entonces tener distintas formas de decir lo mismo los va a ayudar a sentirse cómodos, digamos, con cómo se expresa. Yes, and just to add this, in English we can have many words, yes, and one word means many things. So try not to use the most common words, as Juan said, yes. Look for strong words, yes, words that can be useful, and you can have a better presentation, yes, because the interviewer could see, oh, this person is using another kind of speech or another kind of language, so this is good. Claro, por ahí a lo mejor, no sé, lidero una transformación, I lead a transformation, y cuando buscan sinónimos dice spearheading, ¿no? Y lo empiezan a buscar y es un verbo por ahí mucho más fuerte, de que tomaron la iniciativa, trajeron el proyecto, se lo pusieron al hombro, y a lo mejor en español esa palabra no la tenemos y en inglés la tenemos, y es más poderosa para decir lo mismo, ¿no? That's right. Continuamos. Yes. Then you can have these possible questions. Yes, for example, suppose that you have a good presentation. Yes, it was impressive. Yeah, that kind of presentation. So you can have a question such as, when could you start? Yes, or what's your lead time? Then what kind of salary are you expecting, or what's your expected paid range? Or do you have any questions for me, or any questions? In general, number 7, when you are thinking about these kind of questions, you need to prepare, yes, a speech. If you're not working, so don't say right now, tomorrow, just try to use a correct and polite vocabulary, yes? So try to build up the correct answer. The same about the salary, yes? This is something that personally I think it's quite, how can I say this? It's not very simple, yes, for me to talk about the salary. So this is something that perhaps for me it's quite difficult to describe. And then the questions. Something that you need to do is to ask questions, yes, because if the interviewer says, okay, any questions, something that would you like to know? And if you say no, perhaps they may think that you are not interested in their job. So prepare a few questions that are connected to the company or to the interviewer. Sí, acá a mí me gusta resaltar un poco a veces detalles del vocabulario común que encontramos en el entorno corporativo, que a lo mejor uno no está tan acostumbrado por no estar en el entorno corporativo en inglés, como puede ser el tema del lead time, ¿no? Que por ahí uno dice, pero ¿qué significa? Entonces en este caso el lead time siempre es como la demora de entre algo que se planifica y sucede.
por así decirlo. Entonces acá sería la demora entre que acuerdan entrar al nuevo trabajo y avisan en el anterior, dejan, etc. Es lo mismo, por ejemplo, con los PowerPoints, las presentaciones, que muchas veces se les dice deck, ¿no? Entonces, ese vocabulario corporativo a lo mejor no lo tenemos tan incorporado, y ahora vamos a pasar en el Stage 3 a algunos tips para estos casos, pero digamos, si hacemos esto de analizar distintas formas de preguntar lo mismo, como estamos viendo acá, salen estos vocabularios, ¿no? Que decís, bueno, es algo que no se me habría ocurrido preguntarlo así, pero muchas veces, ¿no? Si es una empresa, qué sé yo, por ejemplo, esa es una pregunta muy común por ahí de una empresa estadounidense, ¿no? Usando el lead time. Con el salary range, en general es habitual hablar de salario anualizado, con lo cual hay que tener en cuenta eso, digamos que puede ser que los números que nos pregunten tengan que ser anuales en lugar de mensuales. Y do you have any questions? Yo personalmente siempre, digamos, guardo como, bueno, o preguntar sobre el tamaño de la empresa o del equipo, o preguntar los current challenges with the uncertainty in the world, ¿no? Como los desafíos actuales con los cambios que está habiendo. Esos son por ahí más, es un tip más general de entrevistas, no necesariamente propio de que sean en inglés. Bien. Good. Continuamos, Adri. Tips for these situations. So we know that because English isn't your native language, you need to practice responding out loud to common interview questions in English. Yes. So here we can provide some tips to keep in mind. Bien. Sí. Entonces, podemos pasar con el primero. Good. Not understanding the questions or the speaker. So most of the time we are quite nervous or totally nervous, and we perhaps we got the difficulty to understand our the interviewer or the person who's speaking. Yes, so it's not bad to tell them or to ask the speaker to rephrase. These are the most common phrases that you can use. For example, excuse me, could you repeat the question, please? Or if you want to check with the speaker that you understood the question, you may say, you want to know about my experience with X, Y, Z topic. So these are phrases that you can use in an interview. Claro, exacto. Entonces, en esta ya última etapa del webinar, nos enfocamos en decir, bueno, como el inglés no es nuestro idioma nativo, hay situaciones particulares que nos pueden suceder que no nos sucederían si la entrevista fuese en español. Entonces, muchas veces está esto de no entender la pregunta o no entender al orador, ¿no? Por ahí tenemos un orador de una región que tiene un acento específico, que no identificamos, cierta forma de pronunciar las palabras, la T, distintos sonidos que nos cuesta, o la velocidad del hablante. Entonces, si de alguna forma entendimos parte de la pregunta, siempre lo mejor es hacer como un chequeo, ¿no? Cuando hacemos un active listening, de decir, bueno, me estás preguntando por ahí sobre, no sé, qué técnicas de liderazgo utilizo con mi equipo, pero no terminé de entender la pregunta. Entonces, de alguna forma confirmo lo que entendí, ¿no? ¿Querés que te cuente sobre mi enfoque de técnicas de liderazgo con mi equipo? Entonces ahí básicamente nos va a reafirmar o nos va a corregir. Entonces, si entendimos parte de la pregunta,
esa siempre es una buena forma. Ahora, si no entendimos o hay algún vocabulario, como sucede lo del lead time, y escuchamos lead y decimos como lead y time, que si lideré en algún momento. So what Entonces, do you mean? claro, That, what do you mean by lead? What do you mean by lead time? Can you rephrase it? Entonces, no está mal pedir eso, porque también nos sucede en español que decimos, ¿a qué te referís? ¿No? No sé si te entendí bien. Entonces, de esa misma manera, si hay un concepto, podemos consultar sobre ese concepto. Pero si entendimos una parte, hacer como un chequeo siempre es, digamos, como la mejor forma. yes, to be short. Good. Continuamos, Adri. Good. Don't be sorry. Yes. As non-native speakers, yes, we feel that we are, when we speak, we commit mistakes or make mistakes, yes? So don't be sorry in general. Try not to say sorry for my English. The interviewer knows that you are not native. So in general, we feel sorry for our English and we need to show this all the time. Don't, yes? It's awkward, yes? The other person knows. Yes, so you don't need to explain anything, yes, or to say sorry about this. And try not to say sorry after every mistake. Just continue. As Queen says, the show must go on. Sí, esto lo vemos muchísimo, que es comprensible, ¿no? En principio uno dice, bueno, no estoy seguro si me van a entender, si lo voy a entender, entonces de alguna manera se ataja así, ¿no? Como un sorry for my English, pero la verdad que It's para unnecessary. mostrar, es muy habitual, sí, para mostrar la confianza que uno tiene como profesional, ¿no? Uno está seguro de sus conocimientos técnicos, de sus soft skills, de sus hard skills, entonces, ¿por qué no va a estar seguro sobre su idioma? ¿No? Y obviamente está en constante mejora, como todos los demás skills. Entonces, a mí me sucedió varias veces en conversación con mis colegas que por ahí hacen recruiting en Reino Unido, en Estados Unidos, en distintos países donde me plantean, desde allá siendo nativos y hablando solo inglés, dice, no sé de qué me piden disculpas, si encima que hablan re bien su idioma, hablan bastante bien otro, yo apenas hablo uno, ¿no? Entonces muchas veces nos sentimos como que hablamos mal, cuando en realidad, hey, hablamos dos idiomas. Y esto no es mirada personal, es mirada que recibo de personas que son nativas de Estados Unidos y de área cercana a Londres, que hablan solamente inglés, y que es su perspectiva. Por otro lado, no nos escuchan solamente a nosotros, están acostumbrados a que todo el mundo les habla en inglés. Entonces, así como nosotros tenemos un determinado acento de inglés de quienes vienen del español, hay un determinado acento de inglés de quienes vienen del portugués, hay un determinado acento de inglés de quienes vienen del indio, hay un determinado acento de inglés. Así sucede con todos los idiomas. Y claro, normalmente el recruiter que trabaja con personas en otros países ya tiene experiencia de haber escuchado muchas variantes, digamos, y muchos acentos. Entonces, no es un problema si ustedes dicen que es un problema. Yes. Entonces empieza a ser un problema cuando ustedes lo ven como un problema. Por eso hay que ir internalizando el no disculparse por cómo hablamos inglés, sino de hecho resaltar que hablamos inglés.
Yes, I am the best. Yes. Tiene que ser una fortaleza. Y Yes. muchos de ustedes, no veo a todos por ahí en las cámaras o en las casas, pero muchos de ustedes deben estar diciendo, sí, a mí me pasó, decir, sorry for my English. Even in our Es algo que classes, vemos mucho. yes, in our classes, me as a teacher, I can hear, sorry, sorry, sorry. Don't be sorry. Don't say sorry. It's okay. You are learning here. So don't say sorry. Yeah, so don't be sorry in this case, because you need to make them believe that you are good in English. Yes, if you feel that you are good at speaking, the rest will believe it too. Sí. Fake it until you make it. Hi, Laura. Ahí veo las reacciones y los comentarios asintiendo, sí, tal cual. Bien, Adri, seguimos. Best tip ever. Good. This is my favorite. Yes, be careful of using too many tags. Yes, the most common. Yes, and I must confess that sometimes I got the same problem to use so. So this is like this. So this is like that. And when I was doing when I was doing it, I thought that, well, so these are tags, yes, things that we tend to repeat all the time. Yes, for example, saying the most common tags are so, right, yes, just because we feel comfortable with these words. Yes, but avoid them. Yes, try not to use it. Yes, and you see, yes, and try to recording yourself. This is a good tip as well. Try recording yourself answering the questions and review your answers to try to spot the tags. This is a good piece of advice. When you're speaking or practicing, perhaps you are not aware of the mistakes or the tags that you are using. So when you record yourself, you can see the mistakes and spot and try to improve in the future interview. Sí, tal cual. Nosotros todos tenemos muletillas en español, en inglés, en todos los idiomas hay, y de alguna forma es parte de nuestro vocabulario natural. No es que esté mal, sino que en castellano nos damos cuenta, cuando a veces estamos repitiendo mucho una palabra y decimos, uy, ¿cómo estoy con esa? ¿No? Nos, de alguna forma, reflejamos, autoanalizamos y consideramos que estamos usando una muletilla, somos conscientes y lo podemos modificar. Lo que nos pasa con el segundo idioma es que por ahí no somos conscientes. La grabación, en ese caso, ayuda mucho. Grabarnos respondiendo las preguntas, por ahí, bueno, muchas veces por cuestiones, digamos, de confidencialidad, de ética, no pueden grabar su entrevista real, pero pueden grabar, digamos, como su ensayo, y ahí van a salir las muletillas, digamos. O pueden grabar, si tienen clase de inglés con nosotros, pueden pedir grabar su clase de inglés y después enfocarse en las muletillas, ¿no? En escucharlas y pensar en eso. Yo sé que tengo muletillas, Ingrid sabe que tiene muletillas y, digamos, es parte de nuestro vocabulario, es parte de nuestra forma de hablar, pero muchas veces en el segundo idioma no las concientizamos y las repetimos mucho sin tener la capacidad de hacer ese autoanálisis y decir, uy, estoy todo el tiempo diciendo right, o estoy diciendo so, o estoy diciendo yes, yes. Entonces, el tema de la grabación es un antes y después para eso. Cuando escuchan, como cuando están escribiendo, escriben algo, o ese consejo para la escritura de los libros, de dejarlo y que se enfríe, digamos, y volver, digamos, lo que sea que se filmen,
ensayando ustedes, o una entrevista, una clase, esperan 2, 3 días, lo vuelven a escuchar con alguien, y con la intención de escuchar el tema de las muletillas, de los tags, es decir, bueno, a ver, vamos a escucharlo, lo voy a escuchar a ver si repito mucho algo. Y ahí salta y ahí lo empezamos a concientizar. Yes. Está bueno saber que así como nos pasa en español, nos pasa en inglés. Pero en español normalmente lo podemos detectar y en inglés puede que se nos pase. Entonces Yes, it's esa quite difficult. autorreflexión es muy útil, y la técnica de grabarse y escucharse es clave para detectar este tipo de cosas. Good. Bien, continuamos, Adri. When out of words. Yes, this is, have you ever had this problem, Juan, that you forget a word and you're froze and they are looking for the word that you forgot? Tal cual. Sucede mucho que nos empecinamos en la palabra específica. The word. Yes, but don't be afraid about that. Yes, relax, breathe. You don't have to say the exact word. Yes, try to find a synonym. Yes, if you forget that specific word that you need to say, research, look for a synonym. Yes, try to say the same sentence in some other way. For example, this is a good example. What I want to say is, I'm very good team player. So the word is team. The word I forgot, team. So avoid, sorry, I forgot how to say when you work together. Don't ask the interviewer to tell you the word that you forgot. So it's necessary to look for a solution. And the solution is something like this. I'm very good at working with other people. So this is another way to say that you are good team player. Exacto. A mí me gusta mucho porque se nos puede ir cualquier palabra. Esa es la cuestión. Si hablamos de algo técnico, hablamos del vocabulario de la empresa, ahora vamos a hablar de que hacemos un glosario y tomamos nota, y vamos a tomar nota de que hablan de la transparencia y la comunicación, y que quiero usar ese verbo spearheading que había escuchado, y tenemos ese vocabulario importante, pero no nos vamos a anotar team, o no nos vamos a anotar good, porque son palabras, en teoría, value or goal que manejamos, pero se nos pueden ir. Cualquier palabra se nos puede ir. Entonces, ahí es el tema, ¿no? Don't freak out. Es como, bueno, relax, breathe, y es, no sé cómo se dice esa palabra, es una pavada. Cuando termine la reunión me voy a acordar, me voy a reír, pero ¿qué hago en este momento? Entonces, no me está saliendo, busco una forma de parafrasearlo. Volver al tema de no decir, uy, paraphrasing, uy, me olvidé. Volver al tema de lo digo de otra manera, ¿no? Entonces, el ejemplo que pusimos ahí es muy sencillo. Team player, cuando te preguntan, digamos, si sos bueno trabajando en equipo, que es una frase común, y ahí la que nos olvidamos es una sencilla, como team, no es algo específico, no es algo técnico del trabajo, se nos puede ir. Entonces, lo expreso de otra manera. Very good at working with other people. Tener eso conscientemente. Incluso cuando ensayan o practican o así, si se les va una palabra, imaginarse que el ensayo es la situación real, ¿no? En el ensayo, como no decir, bueno, es un ensayo, el show puede parar, y decir, me olvidé la palabra, espera, a ver cómo era, la busco y la digo. No, es el momento ideal. Si no me está saliendo en el ensayo, trato de reformular en el ensayo, ¿no? Pensar que eso de the show must go on es válido en el ensayo también, porque ahí es donde tenemos la práctica de la reformulación. Si paro en ese momento, busco la palabra y digo, lo hacemos de vuelta y la digo, sigo con el mismo riesgo de que me cueste reformularla en el momento en que no me la
Es como aprenderse de memoria versus That's entender right, el by heart. concepto. Si cuando Yes. hablamos de que no hay que aprenderse de memoria, sino entender el concepto, es válido acá. Entonces, cuando quieren expresar algo y se les va, es un momento excelente para imaginarse que no pueden poner pausa y que tienen que tratar de decirlo de otra forma. Por más que puedan poner pausa, porque es un ensayo. Intentar que el ensayo justamente tenga las mismas reglas que las condiciones de trabajo, las condiciones de, digamos, de la entrevista. Muchos de estos tips que trabajamos con Ingrid son los mismos que usamos, por ejemplo, con los intérpretes. Los intérpretes son las personas que en una conferencia escuchan al orador hablando en inglés y se los traducen en español, o escuchan al orador hablando en inglés y lo traducen al otro idioma. Entonces, son los mismos tips de situaciones de tensión. Y yo digo lo mismo. En el ensayo, considerar que es la misma situación de tensión. Si en el ensayo no me sale, tratar de parafrasear en el ensayo. Yes, we can see this one. I'm thinking about sports. Yes, when you see, I don't know, the World Championship, and you got someone who's speaking Spanish, and they want to translate this. So it's at the moment, and when you are listening to them, and you said, "But wait, it's not the way that, No it's not dijo what she." exactamente lo Yes, mismo. yes, Sí, but lo it's parafraseó. looking for synonyms or paraphrasing. So this is a good tip. Something that we need to keep in mind. Bien, pasamos, Adri. Estamos entrando en los últimos minutos, Yes. que vamos a mencionar los últimos dos tips. Yes. I believe that the one that we have seen before, yes, when out of words, it's very connected to avoid rambling. Rambling is that, oh my God, I forgot this, or you don't need to over-explain. If you are clear about an idea, you don't need to over-explain something that you had already said before, yes? And convey your meaning, not less, not more. Meaning, be very concrete, yes? Clear. You need to be clear about an idea. Sí, acá específicamente en inglés a veces sentimos que no nos expresamos de manera clara y seguimos sobre la idea. Entonces, si no nos expresamos de manera clara, muchas veces la persona nos va a pedir que expandamos. No necesariamente nosotros proactivamente tenemos que expandir y expandir y expandir. Nos pueden pedir que ahondemos en algo si les dejamos la curiosidad, o que les demos otro ejemplo si les dejamos la duda. Considerar que a veces tenemos la sensación de que no nos explicamos bien y seguimos y seguimos y seguimos. Yes. Bien, pasamos al último, Adri. And prepare a glossary. Juan had said before that it's necessary to create a list of keywords you want to use to answer the questions. Yes, and if it's an online interview, have that glossary with you. It's good. Yes, when we talked about glossary, we are talking about a series of phrases, words, yes, idioms, if you want to think about that you can use and put in practice in your interview. Yes, it's good to be well prepared. Sí, este es otro tip también que usamos en la formación de intérpretes y que es válido para las entrevistas, donde pueden tener su tablita, dibujo, papel, post-it, con palabras clave que ahí sí podrían ser técnicas, que podrían ser o las que encontraron en la web de la empresa, el vocabulario de la empresa, o que son técnicas de la entrevista del puesto que están buscando. Entonces, como en la situación de nervios se les puede olvidar alguna palabra técnica, y esas sí tienen que tener la palabra exacta porque demuestra su conocimiento, pueden tener esas palabras señaladas. Las que se les pueden olvidar, digamos, son todas las demás donde recurren al parafraseo.
pero como muchas veces tenemos entrevistas online, tenemos la posibilidad de tener un apunte, que puede ser tanto en la computadora como en papel, como les quede más cómodo, donde tienen de 8 a 12 palabras clave relacionadas o al negocio específico, palabras de la empresa, palabras de su industria, palabras del puesto que están buscando, y eso lo pueden tener a mano para asegurarse que ante los nervios esas las tienen como ayuda. Si tienen un montón, puede perder su uso, por eso digo 8, 12, depende de Just a cómo la few. estructuren, pero claro, si yo quiero hablar de metodologías ágiles, por ahí solamente necesito Agile y una aclaración de cómo lo pronuncio, si es que eso me preocupa. Cuestiones así, no necesito por ahí la frase completa, sino un término que me ayude como disparador. That's right. Bien, pasamos a la última slide, Adri. Bueno, That's it. así vamos llegando al final. Muchas gracias a todos que se conectaron. Acá tenemos nuestros datos de contacto. Les pedimos que si pueden escanear el QR, los va a llevar a un formulario de feedback que nos ayuda a nosotros a prepararles contenido útil, que les sirva, que se oriente a sus objetivos. También tenemos nuestro WhatsApp, nuestras redes, estamos presentes en prácticamente todas las redes, en Instagram, en LinkedIn sobre todo, en Facebook, tenemos nuestra web, nuestro WhatsApp. Y por mail también les tiene que haber llegado, como decía, contenido adicional, un par de videos de YouTube referido a entrevistas, un artículo, una herramienta también para practicar entrevistas. Así que, bueno, muchas gracias. Les pido si nos pueden dejar feedback, después igualmente por mail también les vamos a volver a mandar el link al formulario. Gracias por los comentarios en el chat, por las reacciones. Muchas gracias. Si alguno quiere hacer una pregunta, en este momento puede levantar la mano y le abrimos el micrófono y puede hacer preguntas. Thank you very much. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a quedar nosotros 2 minutos acá, más por si alguno todavía está escaneando el QR o si alguno quiere hacer preguntas. El resto, si quieren, se pueden desconectar. Yo voy a finalizar la grabación. Y nuevamente, muchas gracias y espero que nos contacten si quieren tener clases con nosotros. Thank you very much.